Bienvenidos al curso virtual de griego antiguo de la cátedra del Dr. Daniel Torres. Mi nombre es Santiago Sorter y en este video vamos a estar trabajando con mezcla de dialectos en literatura helenística. Como siempre dejamos consignada la bibliografía con la que se armó esta presentación y les recuerdo que abajo en la descripción del video tienen un link para bajar la presentación en PDF y otro link para la ejercitación correspondiente. Ahora, una aclaración que me parecía venía bien hacer, por más que para algunos quizás sea un poco obvia, pero estoy considerando que este video viene a cerrar una serie de videos sobre los dialectos más importantes en la literatura griega antigua, es la siguiente. Y es que no es lo mismo dialecto que dialecto literario. Un dialecto literario parte desde ya de una variedad dialectal real, pero la variedad lingüística de los textos literarios, esto vale para la literatura en general, está sujeta a muchos factores. En literatura griega, la variante dialectal no depende ni de la lengua materna del autor en cuestión ni de su lugar de residencia, sino que está determinada específicamente por el género literario. En ese sentido, podríamos definir género como un cruce entre metro, tema y contexto de performance. Un ejemplo conocido es lo que llamamos griego homérico, ¿verdad? Un dialecto literario armado a partir de dialectos diferentes, de periodos diferentes e incluso elementos específicos que son intrínsecos a la práctica poética tradicional y que no tienen ningún correlato con fenómenos atestiguados del habla de todos los días. Los griegos eran conscientes de esta asociación entre variante dialectal y género, y la manera de entenderlo va a tener un punto de inflexión con la literatura helenística, que es lo que pasamos a ver ahora. Damos entonces un contexto histórico un poquito rápido. Después de la muerte de Alejandro en el 323 a.C., quedan repartidos entre sus generales los territorios y se pasa a una forma de gobierno monárquico en territorios muy extensos con una enorme diversidad étnica. Y uno de los tantísimos cambios que acompañan esta forma de gobierno es la intensificación de la movilidad de personas en un mundo grecoparlante. Esta movilidad espacial por un lado y las tensiones étnicas por el otro van a reflejarse en la literatura de la época. En el caso del Egipto tolemaico, lo que surge es un polo de producción cultural y de concentración del saber que orbita alrededor de un proyecto muy concreto, que es la Biblioteca de Alejandría, que está creada con el propósito político deliberado de preservar la cultura griega para sostener y legitimar una minoría étnica como los ptolomeos, extranjeros en un territorio conquistado que está densamente poblado por sujetos que tienen otro origen, que tienen otra lengua y que tienen otra cultura. En la biblioteca pasan a acumularse una diversidad enorme de textos que son además catalogados sistemáticamente y estudiados, y una consecuencia de esta acumulación de una variedad enorme de fuentes en un mismo lugar es que empieza a tener lugar una experimentación con la mezcla genérica. Ahí está. Tomemos en ese sentido dos autores paradigmáticos del periodo helenístico como Teócrito y Calímaco. Por una parte, escriben en una variedad de géneros y se adecuan de manera consecuente, eligiendo la variable dialectal que corresponde al género en cuestión. Pero por otro lado, comienzan a combinar géneros dentro de una misma obra. Es decir, que los dialectos también pasan a mezclarse. Además de esto, tiene lugar una superposición de lo que se llamaría géneros elevados con géneros menores. En este sentido, los temas y metros tradicionales de la poesía seria se conservan, pero aparece cada vez más una interacción entre la experiencia cotidiana y la erudición literaria, que pasa a ser uno de los rasgos característicos de la literatura helenística en general. Géneros menores como el mimo o auxiliares como el epigrama pasan a tener durante el periodo helenístico un tratamiento preferencial, y con ese tratamiento preferencial comienzan a sofisticarse en su lenguaje. Es decir, no solamente continúan retratándose escenarios de la vida cotidiana, con las palabras prosaicas que correspondan, sino que además se incluye vocabulario característico de la poesía tradicional, incluso de la poesía homérica. Y aunque el griego koiné es la lengua oficial, administrativa y de preferencia para la prosa literaria, los poetas helenísticos emulan los dialectos característicos de los géneros correspondientes, incluyendo también en las obras pequeñas muestras de la variedad lingüística que caracteriza al tejido social contemporáneo. En ese sentido tenemos un testimonio muy claro en el concepto de polioideia tal como aparece en Calímaco. Conocen todos a Calímaco, poeta nacido en Cirene en el 310,
se instala, antes de Cristo, se instala en Alejandría, ocupa cargos en la biblioteca, y en el Jambo 13, del que conservamos solamente fragmentos, aparentemente el ego se defiende de eventuales críticas por la polioideia o variedad de formas en términos de mezcla de géneros y de dialectos. Parecería que combinar jónico, dórico o armar mezclas sería algo que le valdría críticas de las cuales se tiene que defender, si no, no tendríamos este poema, ¿verdad? Tenemos dos partes en el fragmento 203 de Pfeiffer, que es el pedacito que nos queda del Jambo 13 de Calímaco, que nos sirven para reflexionar un poco sobre esta mezcla. Por una parte los versos 16 a 18, por otra parte los versos 30 a 33. Fíjense en el empleco del verso 16, ¿no? Esta idea de enredar cosas, y lo que se está enredando acá es el jónico, el dórico, y se genera una mezcla, ¿no? Esto está enredado y hablando en jónico, en dórico y en mezclando. ¿Hasta dónde te atreves? Fíjense que Tolmao, como la idea de que mezclar cosas constituiría de una forma u otra una osadía. La idea de que mezclar, en este caso dialectos, es una osadía queda refutada en los versos 30 a 33, refiriéndose más concretamente a los géneros, con esta pregunta retórica: ¿quién dijo tú compón en pentámetros, tú heroico, y tú cumple con los dioses y escribe tragedia? Creo que nadie. Es decir, Calímaco está defendiendo que en ningún lado está escrito que debería limitarse la obra en sí a un único género o a un único dialecto. Por otra parte, un lindo ejemplo de esta combinación entre particularidades de la lengua literaria y habla de todos los días, manteniéndonos en Calímaco, pero ya yendo a otra obra de Calímaco que también se conserva lamentablemente en estado fragmentario, que es la Écale, es este versito del fragmento 238, ¿no? En el verso 16 del fragmento 238 tenemos este Tofra den hyaloiofaanteros uranos enops, mientras era más transparente que el vidrio el luminoso cielo. De las 4 palabras que marqué en negrita, dejo afuera las primeras 3 palabras del verso, 3 son características de Homero. En realidad enops suele usarse en combinación con bronce, no para hablar del cielo, pero las 3 palabras, tanto uranos como faánteros como enops, están atestiguadas en Homero. No es así para hyalos, que significa vidrio. La palabra no aparece en Homero y es una palabra más bien de todos los días, es decir, vidrio, un insumo que era común y corriente y que se fabricaba por montones en la Alejandría de la época de Calímaco. Ahora, lo gracioso es que Calímaco opta por declinar hyalos con ese hyaloio, dándole un genitivo homérico a una palabra que en ningún momento apareció en Homero. Es decir, que está recombinando el vocabulario o la morfosintaxis de la lengua homérica, incorporando palabras cotidianas contemporáneas. Y eso es lo que queríamos ilustrar. Bueno, hasta acá entonces un panorama general de contexto histórico y de las particularidades más relevantes que ilustramos con algunos pasajes de Calímaco, pero nos vamos a meter más en tema con un análisis en detalle de un pasaje algo más extenso del Idilio 15 de Teócrito. En ese sentido sí les sugiero que tengan visto o más o menos fresco, sobre todo el video de Dórico, porque el Idilio de Teócrito está lleno de dorismos, pero que también estén más o menos presentes las particularidades del griego homérico. El Idilio 15 de Teócrito, entonces, también conocido como las Siracusanas, es básicamente un mimo, a la manera de autores como Sofrón, Epicarmo y Herondas. El argumento es bastante simple. 2 mujeres originarias de Siracusa, pero instaladas en Alejandría, recorren la ciudad para visitar el Palacio Real y presenciar una celebración en honor a Adonis. Nosotros en el pasaje de este video vamos a estar viendo los versos 78 a 95, en el que las 2 protagonistas del mimo contemplan los tapices del Palacio Real, un extranjero las critica y se burla de su acento y una de ellas le responde. Después de eso, aunque no lo vamos a ver hoy, viene el himno en cuestión, que sería un modelo justamente de esta mezcla genérica, un mimo que adentro tiene un himno, y el metro de todo el idilio es el hexámetro dactílico. Como particularidades lingüísticas lo que vamos a tener es un griego dórico superhíbrido, mucha licencia de lenguaje poético,
giros coloquiales y algunos influjos del griego koiné. Para facilitar un poquito la organización, mientras voy explicando, marqué en negrita los dorismos, en rojo las licencias y el vocabulario de jónico épico y en azul los usos coloquiales o tardíos de griego. Pasamos entonces acá. Gorgo se dirige a Praxínoa con el imperativo de Potago como dórico de Prosago. Observen por un lado la alternancia prospotí y por otro el uso de un verbo que es originalmente transitivo como intransitivo, que es un uso relativamente tardío. En el mismo verso, praton, perdón, ahí me fui, en el mismo verso praton en lugar de proton con el vocalismo dórico en A para las contracciones y lo mismo con este peronámata en lugar de peronémata. En el caso de faceis, que es un futuro dórico en C o contracto de femi, con un vocalismo en A, fíjense también que el giro es coloquial para los estándares de la poesía hexamétrica, porque el futuro acá no se traduce con un valor de futuro, sino como potencial, ¿no? Vestidos para los dioses, dirías. En el verso siguiente tenemos Athanaia, variante dórica del ático Athená, y Eponasan de Poneo, con esta alternancia eo-ao característica del dórico. El pronombre en tercera persona acusativo neutro plural sphe en lugar de sfin. En el verso siguiente aparecen dos peculiaridades que son frecuentes en la lengua poética. Zoografoi es una diéctasis, no, lo que deberíamos esperar es zoografos, y que sirve a los efectos de la métrica, y por otra parte, tacribea evita contraer el acusativo neutro plural en acribé. En estos versos, las formas gestacanti y endineunti presentan la terminación de tercera persona plural con ti, característica del dórico, y fíjense que la conjugación de endineo debería ser endineonti, pero hace una sinícesis, que es muy frecuente en jónico y en los dialectos occidentales, es decir, incluido el dórico, de e más o a eu. El sofonti gremánthropos está marcado en azul porque el uso de grema en este contexto es completamente coloquial. Es algo así como qué cosa, ¿no? Qué cosa sabia el ser humano. Fíjense que a un verso de modificar la lengua con recursos de la poesía seria me echa este cliché que tiene un uso completamente coloquial. Zaetos es un dorismo por theatos, zaeomai. Fíjense la diferencia con la forma que nos es familiar, que es theaomai y el participio theatos. Nuevamente, arguireas en lugar del contracto arguirás, que está concordado además con el genitivo dórico clismó en lugar de clismú. Siguiendo la lógica de contracción dórica, tenemos en el último verso de esta parte ken en lugar de can. Bien, la forma dystanoi que tenemos acá es un dorismo por dystenoi. Y lo cómico de esta intervención del extranjero, les recomiendo, si tienen algún momento para leer la traducción, acá por cuestiones de tiempo no podemos, pero el idilio está muy bueno, es que el extranjero critica la pronunciación dórica de las mujeres, pero él mismo habla con un montón de dorismos. En cualquier caso, sí, cotiloisai es un dorismo en lugar del cotilusai que deberíamos estar viendo, y lo mismo vale para este platesias doisai. Fíjense también en la alternancia sigma delta versus zeta, el verbo dórico, perdón, el verbo ático sería plateiazzo. Una mención aparte la merece el significado del verbo plateiazzo, que es esta crítica que está haciendo el extranjero al acento todo abierto, piensen, ¿no?, en platus, llano, del cotorreo este de las siracusanas, ¿no? Después tenemos el eknaiseunti, que es una tercera persona plural con ti, característica del dórico, y que hace sinícesis e más o para eu, como el endineunti del verso 92. Tanto el ma como el ti de tin, con este dativo dórico tin en lugar de el ático soy, que se traduciría como un iatiqué, son extremadamente coloquiales, ¿no? Por eso están marcados en azul. Y lo mismo vale para esta frase pasámenos epítase. Fíjense en el pasámenos con la forma paomai, que es característica del ático ktaomai, lo que deberíamos esperar si tuviéramos una forma ática sería ktasámenos. Y esta frase, que es un giro idiomático atestiguado, que significa algo así como no me des órdenes si no me compraste como esclava, ¿no? En griego está formulado en positivo, pero esa sería la idea. La forma dórica
de primera persona plural en mes la tenemos acá con el eimes y también con el laleumes. Fíjense en el caso del laleumes también la sinícesis en eo para eu. En el caso del dorisdein, en lugar de doritzein, tenemos, como ya habíamos visto antes, esta alternancia dórica entre sigma, delta y zeta. Pero en el mismo verso, doriesi es una terminación eólica de dativo plural en esi, que también es característica del jónico épico. No dice, como esperaríamos, dorieusi. En línea con el dórico que domina el pasaje, como ya pudimos ver bastante bien, tenemos este jamón, cuando el ático sería gemón, y plan en lugar del ático plen. Uc alego es un uso homérico, por otra parte, que está atestiguado en poesía épica y en tragedia. Y por último, este memoikenean apomaxeis, que significa algo así como no me pases el rasero si el ánfora está vacía. Es un giro, parafraseando, ¿no? Claramente estuve reponiendo un par de cosas que están elididas. Pero es un giro idiomático coloquial que significa algo así como no te metas donde nadie te llama. Queda entonces hecho el paneo de este pasaje. Les recuerdo entonces que tienen en la descripción del video tanto la presentación para descargar como la ejercitación. Y sin más que decirles, espero que les haya sido grato. Para mí lo fue. Muchísimas gracias y nos vemos.